A exactamente una semana de que asuma el poder el presidente Donald Trump, la agenda bilateral sigue teniendo los tres mismos capítulos abiertos: la migración y las amenazas de deportaciones, la seguridad y la posibilidad de declarar terroristas a los grupos del crimen organizado en México, y la amenaza también de imponer aranceles a nuestro país. En el ámbito de la seguridad seguimos teniendo avances y retrocesos. En Sinaloa se dieron importantes detenciones, en Chihuahua se descubrió un narcotúnel que cruzaba la frontera, también hubo detenciones en Chiapas, pero hubo también narcobloqueos en Nuevo León, enfrentamientos en Guanajuato, violencia en Tabasco. La situación de la seguridad del país sigue siendo, a pesar de muchas declaraciones, uno de los grandes desafíos que tenemos. Quizás el mayor que hay que afrontar en el corto, mediano y largo plazo para poder tener todo lo otro que se quiere, que se pide, que hay en muchos otros ámbitos, incluso económicos y en la relación con los Estados Unidos. The problem is Mexico is petrified of the cartels. Because they'll take out a president in 2 minutes, and they're petrified of the cartels. The cartels are running Mexico. We now have a new category of crime. You know what it's called? It's called migrant crime. It's flying over the border, loaded up with illegal migrants, people that shouldn't be in our country. If they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. We're going to have to seal up those borders. We have to let them come back in, but they have to come in legally. En 7 días, Donald Trump regresará a la Casa Blanca. La migración ilegal, el tráfico de fentanilo y los cárteles serán parte prioritaria en su agenda. Y esto ocurre en medio de los reportes de violencia que ocurre en este lado de la frontera. Tan solo este fin de semana, el reporte fue de 208 homicidios, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La entidad más violenta fue Guanajuato, con 24 homicidios dolosos, seguida del Estado de México con 19 y Baja California con 18. Precisamente, en Celaya, asesinaron a un hombre en la colonia del Bosque. Viajaba a bordo de su bicicleta cuando le dispararon. Y en la colonia Paraíso, mataron a 2 mujeres que atendían su negocio de carnitas. Varios hombres se acercaron al local y las atacaron a tiros. Una murió al instante, la otra está en el hospital. En Ometepec, Guerrero, gatilleros asesinaron a un taxista sobre la calle Hermenegildo Galeana. A la par, en Ciudad Renacimiento, abandonaron restos humanos cerca de un supermercado. Mientras que este domingo, en Nuevo León, hombres armados bloquearon la carretera nacional de Linares a Agua Luises. Para ello utilizaron unidades de carga robadas e incendiadas. Además, atacaron con armas de fuego la presidencia municipal de Galeana. De acuerdo con reportes, el bloqueo y el ataque fue para impedir la entrada de efectivos al sur de Nuevo León, donde la fuerza de seguridad buscaban a un objetivo prioritario. En Mazatlán, Sinaloa, detuvieron a 5 presuntos integrantes de la facción de los Mayos. Les marcaron el alto y luego de inspeccionar, decomisaron 15 armas largas, un lanzagranadas, granadas, droga y 6 vehículos, 3 de ellos con blindaje artesanal. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el viernes pasado, localizaron un túnel clandestino. Son cerca de 60 metros de distancia que recorre el túnel y pasa por abajo del río Bravo. Contaba con energía eléctrica, por donde se presume un grupo criminal traficaba con migrantes. Me llamó la atención, lo decíamos hace unos minutos en la mesa con Manuel López San Martín, llamó la atención que se le dedicara muy poco tiempo en el informe que dio la presidenta Sheinbaum el domingo en este informe de los 100 días al tema de la seguridad. El único punto que se destacó en realidad fueron los 4 objetivos de los que se ha hablado mucho y que se ha reducido un 16% el número de homicidios entre septiembre y diciembre. Pero no se habló de la problemática general, tampoco se habló de ese tema, sí se lo abordó, pero muy rápidamente en la presentación del Plan México el día de hoy.
La seguridad sigue siendo un tema central y los problemas que vienen en torno a la seguridad son centrales. Mire, la semana pasada fue la comparecencia, no estuvieron ellos, pero la primera comparecencia de los chapitos, de Joaquín y de Ovidio, los hijos del Chapo Guzmán, donde se quedó en claro que están buscando un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses. Este miércoles será la comparecencia del Mayo Zambada, que también se dice que está buscando un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses. Hay programas de inversión que dependen en muy buena medida de dos seguridades, la seguridad cotidiana y la seguridad jurídica. Si no terminamos de asentar esos capítulos con mucha mayor seriedad, será muy difícil que los objetivos que se plantea el propio gobierno federal se puedan lograr sin contratiempos, Viviana. Bueno, Jorge, como bien dice usted, hay que estar muy atentos de la comparecencia del Mayo Zambada. Sin lugar a dudas está de alguna manera y se ha aplazado un poco esta comparecencia para ver a qué acuerdo llega con las autoridades estadounidenses, un acuerdo similar al que han llegado muchos otros narcotraficantes, como Ciel Cárdenas, quien fue detenido durante la administración del presidente Calderón, ha cumplido ya su condena, siendo uno de los narcotraficantes más importantes de su momento, líder de los Zetas, cumplió su condena en los Estados Unidos y ha sido extraditado, nuevamente regresado a México, y eso es lo que sucede, estas condenas tan cortas, cuando se colabora con las autoridades estadounidenses y cuando se les dé información que les sirve. Y sin duda la información que debe tener el Mayo Zambada después de tantos años en las entrañas del narcotráfico deben de ser muy importantes para las autoridades estadounidenses. Y vamos a otro tema, el tema económico. Se presentó hoy el llamado Plan México, con una serie importante de medidas para impulsar la industria, las exportaciones, la relocalización de empresas. Es un buen plan, aunque sigue persistiendo una confusión conceptual. Una cosa es impulsar la relocalización de empresas, el llamado nearshoring, que estén cerca de la frontera, que muchas empresas lleguen a México para que puedan trabajar en los Estados Unidos, y la otra es la sustitución de importaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México en el Museo Nacional de Antropología. Se trata de una estrategia a largo plazo para fortalecer la economía y garantizar el desarrollo equitativo y sustentable. En específico, sustituir las importaciones de Asia. Nuestro objetivo con el Plan México, entre otros, como lo vamos a ver ahora, es reducir esas importaciones, que se produzca más en México, no solamente para nuestro mercado, sino también para el mercado regional. La estrategia plantea alcanzar 13 metas. Una de las más ambiciosas es que México sea la 10ª economía mundial. Elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%. 1.5 millones de empleos más. 50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México. Ese es el objetivo en los sectores, por lo menos, textil, calzado, mobiliario, de juguetes y algunos otros. Más aumentar en 15% de contenido nacional. Acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional, y otros integrantes de su gabinete, Sheinbaum explicó las acciones que se llevarán a cabo los próximos meses. El 17 de enero, presentación de la iniciativa de la Ley Nacional de Digitalización y Simplificación de Trámites, presentada al Congreso de la Unión. Del 20 al 24 de enero, inicio de grupos de trabajo para el desarrollo de proveeduría, lanzar el Fondo de Banca de Desarrollo para la mediana y pequeña empresa, las leyes secundarias en materia energética. También contemplan reuniones mensuales con el sector empresarial, el relanzamiento del programa Hecho en México y la publicación de incentivos para la relocalización de empresas. Lo anterior obedecerá a un plan de inversión pública y un plan de inversión mixta para incrementar la infraestructura en el país. El objetivo es construir 10 nuevos parques industriales y generar estos polos de bienestar. Para cada uno de los estados de la República, cada una de las 32 entidades de la República, hay un plan, hay un proyecto, hay metas.
Agregó que se estima una inversión de $277 millones y 2,000 proyectos a desarrollarse. Para ADN 40, Carmen Sánchez, Fuerza Informativa Azteca. Y bueno, como decía Carlos Elizondo hace unos minutos ahí en la mesa cuando hablábamos de este tema, son una serie de objetivos que pueden ser compartibles, muchos de ellos lo son, pero falta definir cómo se van a lograr. Una cosa es decir, queremos ser la 10ª economía del mundo, otra cosa es cómo vamos a llegar a ser esa 10ª economía del mundo. Una cosa es decir, vamos a tener 150,000 profesionales y técnicos cada año incorporándose al mercado, y otra es decir, cómo los vamos a formar. Una cosa es decir que vamos a ser una potencia en términos científicos y demás, y la pregunta es cómo vamos a llegar a eso. Me parece que ese es uno de los graves problemas que tienen este tipo de planes. Y el otro es las confusiones. Una cosa es la relocalización de empresas, otra la sustitución de importaciones. Si se van a sustituir importaciones, ¿cuáles, cómo y por qué y de qué manera y con qué rédito? Si se va a construir un auto eléctrico mexicano, bueno, ¿cómo, dónde, con qué proyecto, con qué recursos? Eso es lo que se tiene que definir con muchísima más claridad de cara al futuro. Por lo pronto, hay un plan, y eso es un avance porque estamos a una semana de que asuma Donald Trump y todavía no teníamos un plan con que enfrentarlo. Bueno, hay un tema que nos debe tener particularmente preocupados a los mexicanos y es el ámbito migratorio, donde no se ha dado a conocer un plan de contingencia para atender la posibilidad de la llegada de miles de deportados en las ciudades fronterizas, o por lo menos a esas ciudades. No se ha informado qué medidas se tomarán, y no estamos hablando solamente de migrantes mexicanos, estamos hablando de migrantes de todo Centro y Sudamérica. ¿Y qué sucede? Muchas veces esos migrantes que deberían de ser trasladados a sus países no lo son, primero porque no les interesa a los Estados Unidos repatriarlos a sus países porque sale mucho más caro, y segundo porque muchos de ellos incluso dicen ser mexicanos para llegar a nuestro país y nuevamente volver a intentar regresar a los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con tantos migrantes en nuestro lado de la frontera? ¿Qué va a pasar? Tema crucial luego de que entre en funciones Donald Trump es la migración. El también empresario ha declarado en más de una ocasión que una vez en el poder firmará todos los documentos necesarios para comenzar a cobrar a México y Canadá aranceles del 25% a menos que se detenga la inmigración ilegal y el tráfico de fentanilo. Y voy a informarle el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de delincuentes y drogas que ingresan a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. Trump usó dicha medida en 2019 para amenazar a México con aranceles, en esa ocasión del 5% por la migración, misma que fue retirada después de que el gobierno federal acordó reforzar la seguridad fronteriza y retener a los migrantes. Aunque no es la única acción que tomará sobre el tema de migración, Trump también ha asegurado que llevará a cabo su plan de deportaciones masivas a pesar de los costos. Estados como Texas incluso han ofrecido más de 500 hectáreas de terreno cerca de la frontera con México para que el gobierno de Trump lo utilice como un gran centro de detención para su plan de deportaciones masivas. Por su parte, el equipo de transición de Trump estaría considerando poner fin a 2 programas de la administración de Joe Biden que han permitido más de 1.3 millones de inmigrantes entrar legalmente en Estados Unidos, CBP One y el llamado parol humanitario. Trump también buscaría que los que ya entraron pero aún no han recibido asilo sean elegibles para la deportación. Pero dichas deportaciones masivas no serán a los países de origen de los migrantes, será hacia las ciudades fronterizas de México. Ciudades en las cuales no se ha determinado un plan de acción para atender a las miles de personas que pudieran llegar deportadas provenientes de los Estados Unidos. Por parte del gobierno de México solo se ha limitado a hablar sobre el posible regreso de migrantes mexicanos una vez que Donald Trump asuma de nuevo el cargo. Hasta el momento no existe un plan detallado de cómo contener el problema que a partir del 20 de enero podría colapsar la frontera que comparten Estados Unidos y México. Aquellas y aquellos que quieran regresar a nuestro país
o que se vean precisados a regresar serán recibidos con los brazos abiertos y con todas las oportunidades que merecen para reinsertarse en la vida laboral productiva, para contar con servicios de salud, de educación, de protección social y de seguridad. Pese a lo anterior, en la frontera sur siguen partiendo las caravanas migrantes con rumbo a los Estados Unidos. La más reciente salió este fin de semana de Chiapas. En todos estos días que vengo viajando acá, ni siquiera he pensado en que Donald Trump va a entrar al poder. Simplemente voy con el sueño de que voy a entrar y ya, o sea, eso no me impide, ¿vale? No somos criminales ni nada de eso. Activistas aseguran que una vez que Donald Trump sea presidente, el hacinamiento, crisis fronteriza y discriminación serán problemas que se intensificarán. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Los incendios que están devastando amplias zonas de Los Ángeles no solo son una tragedia social, urbana, ambiental, han generado también muy altos costos económicos y un fuerte debate político. Son al menos 24 personas las que han muerto en los incendios de California. Siguen activos los de Eaton, Palisades y Hertz. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles prevé que las condiciones meteorológicas empeoren y los fuertes vientos se mantengan hasta el miércoles, lo que podría provocar el rápido esparcimiento del fuego. Calculan que las llamas han destruido más de 15,000 hectáreas, mientras que más de 150,000 personas han sido desalojadas de sus casas. Son casas, muchas de ellas de millones de dólares y muy cerca de los bosques. Pero además hay que recordar que las construcciones en Estados Unidos, en su mayoría, son de madera con materiales flamables. Entre los californianos crece la molestia contra las autoridades por la gestión en la respuesta de esta tragedia. El gobernador Gavin Newsom ordenó una investigación independiente y exhaustiva por la escasez de agua que dejó fuera de servicio muchos hidrantes que hubieran sido primordiales en las primeras y decisivas horas de los fuegos forestales. Según un estudio de la Universidad de California en Berkeley, las empresas aseguradoras han tenido dificultades para ajustar las tarifas de los seguros a los riesgos reales de los incendios forestales. Aseguran que, con el cambio climático, cada día habrá más desastres naturales y el pagar los reclamos de los seguros puede hacer de las aseguradoras un negocio inviable. California es el estado más poblado del país que no tiene un mercado libre de seguros. La llamada Proposición 103, aprobada por referéndum popular en 1988, con 51% de los votos a favor y 49% en contra, redujo por decreto en 20% el costo de las pólizas y estableció controles de precios para el futuro. El comisionado del Departamento de Seguros de California, quien aprueba los precios de las pólizas, es electo por voto popular. La Comisión de Seguros de California ha establecido límites a los precios de las pólizas en un momento en que los incendios catastróficos han venido aumentando. Varias aseguradoras se han retirado de la cobertura de hogares. Una de las consecuencias de estos controles de precios impuestos por comisionados electos ha sido la cancelación de pólizas en lugares de alto riesgo. En 2023, State Farm anunció la terminación de 72,000 pólizas de incendio en el estado. Entre 2020 y 2022, todas las aseguradoras declinaron renovar 2.8 millones de pólizas. State Farm y Allstate anunciaron en 2023 que se saldrían del negocio de hogares en California, aunque permanecerían en el mercado de automóviles. El costo de asegurar los hogares de nuevos clientes en California es mucho más alto que el precio que pagarían por sus pólizas debido a los incendios forestales, a los mayores costos de reparar los hogares y a los mayores costos de reaseguro, declaró Allstate en un comunicado.
Bueno, aquí hay un tema en el que tenemos que poner especial atención. Si las aseguradoras tan importantes como State Farm habían ya visto el riesgo de incendios de este tipo y por eso habían cancelado más de 72,000 pólizas, no habían renovado nuevas pólizas, habían decidido retirarse de los seguros de los hogares previniendo que pudiera ocurrir una tragedia como esta, ¿por qué no las previnieron? ¿Por qué no hicieron nada las autoridades californianas al respecto? Hay mucho que se puede hacer. Se puede, por ejemplo, empezar a cortar caminos del bosque para que no salte el fuego de una parte del bosque a la otra. Se puede, de alguna manera, poner ciertos esparsores de agua para mojar las casas, para que no les afecte de alguna manera el fuego. Bueno, las aseguradoras lo vieron venir, no lo vio venir el gobierno del estado de California. Ha sido un problema muy, muy complejo porque simplemente muchas de estas casas que estaban aseguradas dejaron de estarlo. Están tratando de llegar a algún acuerdo con las aseguradoras para que las casas que tenían pólizas y que fueron canceladas principalmente de octubre para acá pudieran tener de alguna manera algún tipo de beneficio, pero se ve difícil y bueno, ahí está el tema. Las aseguradoras, el riesgo lo vieron venir. Las autoridades de California, con los impuestos que se pagan en ese estado, no lo vieron venir o por lo menos no hicieron absolutamente nada, Jorge. Bueno, así están las cosas. Vamos a otro tema. El viernes asumió el gobierno por un nuevo periodo de 6 años Nicolás Maduro en un contexto de amplio, de absoluto, casi absoluto rechazo de la comunidad internacional y una actitud de México que llaman neutralista, pero que la verdad parece ser mucho más de apoyo que una actitud crítica ante un gobierno dictatorial, autoritario y que se robó literalmente las elecciones del año pasado. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta Constitución que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida. Y así cumpliré. Así fue como Nicolás Maduro ratificó su régimen socialista por otros 6 años. En los días previos a la toma de protesta de Maduro, todo apuntaba a que el régimen vería su final con una oposición fortalecida. Con un discurso claro y contundente, María Corina Machado. El final del régimen. El anunciado regreso del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Pero no hubo condiciones y todo se desmoronó. Maduro reforzó la seguridad en Caracas y otras ciudades clave con sus fieles seguidores, en un despliegue con 1.200 efectivos. Ahora, Nicolás Maduro sumará 31 años en el poder, una dictadura que prevalecerá hasta 2030. Lo hará en medio de las críticas de la comunidad internacional. Y es que varios gobiernos democráticos de América Latina han optado por desconocer los resultados de las elecciones venezolanas. Nosotros nunca hemos estado a favor de la criminalización de la oposición política. No estamos de acuerdo con ello. Claro que respetamos evidentemente la soberanía de los pueblos. Nosotros no perseguimos a nadie ni por sus ideas, ni por sus opiniones, no estoy diciendo que se persiga en otros lados, sino en general. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Tiene que haber libertades. Mientras el gobierno de México busca mantenerse neutral. En el caso de Venezuela va a ir el embajador de Venezuela, él nos va a representar ahí. Y tercero, defendemos nuestra política exterior de la soberanía del pueblo venezolano. Ellos son los que tienen que decidir, no tiene que haber una intervención de ninguna manera, sino decide el pueblo de Venezuela. Si bien la decisión de México de enviar a su embajador a la toma de protesta de Maduro refuerza su histórica postura sobre la no intervención en asuntos internos de otros países, también muestra una posición que ha sido objeto de debate.
Y es que son más las reacciones adversas que ha generado la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato, debido a los cuestionamientos de legitimidad, a la represión contra la oposición y en apoyo a Edmundo González. Más de 80 opositores han sido detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro. El fiscal general pide una orden de arresto y una notificación de Interpol contra el opositor Leopoldo López, que vive en España. Lo acusan de instigar acciones armadas, traición a la patria, conspiración y asociación. El tercer mandato de Maduro se da en un contexto de profunda crisis económica, política y social en su país, con más de 7 millones de refugiados y migrantes venezolanos, según cifras de la ONU. El país enfrenta hiperinflación, desempleo y una escasez crónica de alimentos y medicamentos. Bueno, y mientras pensábamos que íbamos a ver una oposición mucho más fuerte en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro fue todavía más fuerte y decidió, no permitir que llegaran ni siquiera muchos de los observadores de la oposición a aquel país para su toma de posesión. Jorge, así están las cosas, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto lo vemos aquí mañana en punto de las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes. Por cierto, como algunos de ustedes saben, mi mamá falleció hace una semana. Muchísimas gracias por todas las enormes muestras de solidaridad que hemos tenido en este y en muchos otros espacios. Muchísimas gracias y recuerde también, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.